Hola, por motivos X se me fue el internet justamente ahora. No me había pasado en, no sé, unos 30 días. No me deja cargar ninguna página y bueno. Para concluir este tema de Atlases de Virrey y sus materiales, haré este pequeño video y bueno, se los pasaré y seguramente lo subiré por la plataforma de YouTube o en un link privado. Para empezar, los materiales se pueden dividir en dos tipos, dieléctricos y conductores. Y según la versión que ustedes estén usando, los podemos encontrar como genéricos o metálicos. Esto porque a partir de la versión de V-Ray Next, que es la 4.0 en adelante, se agregó este apartado de Metallic, que básicamente es una nueva forma de hacer metales dentro de V-Ray. Muy bien, decimos que los materiales dieléctricos son todos aquellos aislantes o de baja conductividad eléctrica. Pueden ser ya sean la madera, el papel, la cerámica, el hormigón, el césped, la pintura. Y los materiales conductores, todos aquellos que son metales con alta conductividad eléctrica, como son el oro, cobre, plata, aluminio, el acero, el hierro, todo tipo de metal. ¿Cuál es la diferencia entre un dieléctrico y un conductor? Bueno, ya sabemos que los dieléctricos son todos aquellos que son de baja conductividad eléctrica. Y los conductores, aquellos metales con alta conductividad eléctrica. Pero dentro de V-Ray, ¿dónde podemos encontrar este apartado? O sea, esta pequeña diferencia. En el motor de V-Ray hay un botón que se llama Fresnel, el cual es un fenómeno físico que se da en las reflexiones especulares y la capacidad de reflejar que tienen los objetos o materiales en función de la orientación de sus caras con respecto a la cámara. Básicamente el Fresnel, si nosotros nos paramos frente a un material, eh, vamos a poder observar entre 2 al 5% de su reflejo. En cambio, si nosotros nos miramos a 90 grados o a 180, vamos a poder apreciar el 100% de sus reflejos. Esto pasa en los dieléctricos. Esto pasa cuando el Fresnel está activado. Si nosotros desactivamos el Fresnel, todo esto cambia. Si nos paramos frente a un material con el Fresnel desactivado, vamos a poder apreciar entre un 60 y 90% de su reflejo. Y si nos vamos a caras de 90 grados o 180, vamos a poder apreciar el 100% de esos reflejos. Dicho todo esto de un poco de manera súper rápida sobre un poco de la teoría de los materiales PBR y demás, vamos a una pequeña práctica. Muy bien, busquemos a ver, un ejemplo. Digamos que queremos hacer un plástico. Muy bien. Recordamos un poco la teoría y la teoría nos dice que los dieléctricos son todos aquellos aislantes o de baja conductividad eléctrica. Como ya sabemos, el plástico no es un aislante de conductividad eléctrica, así que lo metemos dentro del grupo de los dieléctricos. Digamos que queremos hacer un plástico color rojo. Muy bien, en los materiales, ya sean los dieléctricos o los conductores, la reflexión siempre es al máximo, al tope. Y acá es donde se juega. Obviamente sabemos que un plástico
no es 100% pulido. Si nosotros le aplicamos este material, bueno, no sé por qué no se borró la textura, no importa. Digamos que queremos usar un plástico de color rojo. Acá en el diffuse, bueno, otro pequeño dato. Si ustedes son demasiados novatos o recién entrando en esto, mucha gente lo que hace es descargar un mapa de plástico de color y lo coloca acá en el bitmap. Esto es erróneo. Nosotros en el apartado de diffuse podemos usarlos de dos maneras. En caso de que sean colores, ya sean como el plástico que son de colores, la cerámica o algunos objetos que no necesitan de una textura, lo podemos agregar directamente en el diffuse. Seleccionamos un rojo y en los reflejos lo colocamos al 100%. Si damos un render interactivo para ver cómo se ve esto, bueno, como ustedes pueden ver, si nos paramos enfrente del material, o bueno, en este caso la esfera, en este punto de aquí no llegamos a apreciar el 100% de sus reflejos. En cambio, si vamos a caras de 90 grados, podemos ver cómo su reflejo se presenta en mayor escala. Muy bien, esto obviamente no parece un plástico. Un plástico tiene un aspecto de más... sus brillos no son tan perfectos como en este caso, son más difuminados. ¿Cómo nosotros logramos esto dentro de V-Ray? Acá en el apartado de glossiness, esto nos delimita la cantidad de brillo en el material. Básicamente nos dice qué tan brilloso o no tan brilloso son sus reflejos, ya que las difumina. Si nosotros colocamos un valor de 0.3, 0,3, vemos cómo esos reflejos han disminuido en gran manera. O sea, los reflejos siguen dentro del material. Los que cambió fueron la manera en que se presenta. Dejaron de ser tan perfectos a presentarse de una manera irregular. Aquí tenía una imagen de referencia para que vean. Acá pueden apreciar un poco mejor el ejemplo este. Este es un material 100% al 100% con el reflejo y con un glossiness de 1.0. Este es el mismo material pero con un glossiness de 0.75. Este es el mismo pero con 0.5, 0.25, 0.01. Aquí se puede apreciar claramente cómo los reflejos se van difuminando. Y aquí pasa lo mismo. Un plástico por lo normal tiene un glossiness de entre 0.5 a 0.65.
Esto sería un material de plástico perfecto, sin rayaduras, manchas, nada. Esto sería como un juguete nuevo que compras y nunca fue usado, abierto, así tal cual. Si nosotros quisiéramos agregarle pequeños detalles o hacer que este material sea más complejo, más parecido a la realidad, porque si ustedes eh, ven un plástico o lo que sea, van a ver que no es perfecto. Tiene suciedades, rayones, tiene muchos tiene pequeñas imperfecciones. Y nosotros, ¿cómo logramos esto dentro de V-Ray? Fácil, con la ayuda de mapas de suciedad o en inglés DIRT. ¿Y dónde lo colocamos? Lo podemos colocar en el apartado de reflejos o en el apartado de glossiness. Yo aquí tengo una serie de mapas de suciedad. Estos son unos par de rayones. Este podría ser para los glossiness, es un ejemplo. Y aquí hay otra serie de mapas. Muy bien, abrimos esta imagen para un ejemplo. En el apartado de glossiness y reflejos, si nosotros colocamos este mapa o textura, las partes blancas nos van a indicar un 100% de reflejo o un 100% de glossiness, y las partes negras nos van a indicar 0% de reflejo o 0% de glossiness. Y las partes intermedias, como puede ser esta parte, es como un híbrido. Ahora lo vemos mejor. En este caso lo agregamos en la parte de glossiness. Elegimos este. Acá podemos cambiar el modo de ver la esfera. Por defecto viene genérico, que es como una pequeña shader ball. Fabric, que sería tipo tela. Y Flur, bueno, es el piso. Nosotros ya tenemos aplicado el mapa, pero no lo podemos ver. Anteriormente, en las versiones de V-Ray 3.6 y 3.4, aquí había un ojito que te permitía previsualizar la textura. Con la actualización de V-Ray Next, todo esto cambió y bueno, si nosotros queremos apreciar la textura en el viewport, tenemos que copiar la textura y acá abajo al apartado de binding en text y en texture mode cambiar de auto a custom mode, y acá en textura pegarla, y acá podemos ver la textura. Como verán, no está bien mapeada, tiene sus pequeños cortes, repeticiones. Anteriormente se hacía con un plugin llamado Sketch UV Mapping, pero me parece que a partir de la versión 4.0 en V-Ray se agregó un botón llamado clic derecho, V-Ray UV Tools,
Bueno, estas son distintas maneras de mapear. La que más uso es la de planar proyección, triplanar. Bueno, ahí vemos que se mapeó de una mejor manera. Ahora le damos a un render. Y como pueden apreciar, este material que era 100%, sus reflejos eran 100% como perfectos, pasó a ser un material como este. Este es un poco marcado, bueno, puede ser alejado de la realidad de un plástico, ¿no? Esta tiene pinta de un plástico muy reflejado con esta parte, lo hace ver como, no sé, como si fuera, no sé, como si fuera, no sé, un material medio mojado. Obviamente, porque elegimos un mapa como de este tipo. Elegimos un mapa que tiene muchas partes blancas, o sea que nos está dando entre un 90 a 100% de los reflejos. Y tiene partes muy pocas en negras o escala de grises. Por eso esa variedad de... Por eso esa pequeña variedad. Nosotros si entramos en la textura, en el apartado de color, manipulación, podemos jugar con el color gain con su brillo. Recordando la parte que dijimos que las partes blancas nos reflejan el 100%. En este caso veo muchos reflejos para un material que se supone que es tipo plástico. Así que lo que debemos hacer es bajar la cantidad de blancos. Le damos a render para ver cómo se comporta. Y bueno, esto sí se parece más a un plástico, estas pequeñas partes. De igual manera podemos seguir jugando con estas partes o aumentar la escala si ustedes lo desean. Y bueno, aquí podemos ver claramente estas pequeñas como imperfecciones en el reflejo. Pasamos de un material demasiado perfecto. Esto era lo que teníamos en un inicio. Pasamos de esto a algo como esto. Si ven que hay una diferencia, acá hay pequeñas partes que, que no reflejan. Bueno, eso es en el apartado de glossiness. Si nosotros quisiéramos, podríamos hacer lo mismo en el apartado de reflejos. Cargo un bitmap, elegir la textura. En este caso, probamos otra distinta. Algo como esto.
De igual manera, si nosotros queremos apreciar la textura en el viewport, tenemos que darle a copiar acá en binding, bajar hasta abajo en textura y pegarlo. Vemos si está mapeado correctamente. Por lo que veo que no, porque tiene estos pequeños cortes. Así que otra vez seleccionamos, clic derecho, UV Tools, triplanar. Tiramos un render para ver cómo está quedando. Muy bien, en una primera instancia esto es lo que tenemos. No parece un plástico, no parece un material de plástico que encontramos habitualmente, pero sí nos está entregando una serie de reflejos bastante interesantes. Y bueno, acá podemos hacer lo mismo, entrar dentro de la textura, al color manipulation, y si queremos bajar estos reflejos, acá en color gain le bajamos. Y si quisiéramos las partes negras o grises subirle su color, acá en color offset aumentamos este valor. Y bueno, nuevamente podemos jugar con la escala. Este es el material con el mapa en glossiness. Y este es el reflect. Muy bien. Esto es lo que tenemos si aplicamos el mapa en reflect, en las reflexiones. Y este el resultado que le agregamos en glossiness. La cuestión aquí es que ustedes sepan que se puede agregar estos pequeños detalles aquí en estos dos parámetros. Así de sencillo, no hay mucho secreto ni nada por el estilo. Ustedes simplemente agregan mapas aquí en el apartado de reflejos, en el apartado de glossiness, y bueno, van jugando con el tema de valores de blancos y oscuros o grises para obtener el resultado que ustedes quieren. Obviamente este material, si hablamos de complejidad o de realismo, se ve mucho mejor este que este. Pero no solo eso, también podremos
podemos agregarle rayones. Déjenme un toque, pausa el video para buscar la textura.